Bienvenidos una vez más a su canal favorito. ¿Cómo están? Espero que estén todos de maravilla, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucho drama turco. Y sí, lo adivinaron. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes del mundo de las series turcas, algo que a todos nos tiene pegados a la pantalla, la relación, o mejor dicho, la no relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, porque, prepárense. Hoy vamos a hablar de lo que supuestamente reveló Melis, la mismísima hermana de Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Parece ser que la familia Bürsin está lista para soltar la sopa, y nosotros, como buenos chismosos de corazón, no nos lo podemos perder. Prepárense para el análisis, porque esto va a estar jugoso. Antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle al botoncito de me gusta si les emociona este tema tanto como a mí. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo turco. ¿Listos? Pues, allá vamos. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nos mantuvo a todos enganchados. Desde su primer encuentro en el set de Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus gestos, las fotos que compartían en redes sociales, todo parecía confirmar que el amor había nacido entre ellos. Y claro, nosotros, los fanáticos, nos volvimos locos. Creamos fanfics, editamos vídeos y soñábamos con verlos juntos para siempre. La relación, al menos públicamente, se consolidó. Viajes, celebraciones, muestras de cariño. Parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Rumores de crisis, especulaciones sobre el futuro de la pareja. Empezaron a surgir dudas y el final, como sabemos, no fue el que muchos esperábamos. La ruptura, confirmada por ambos, dejó a todos con el corazón roto. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de esta separación? Y aquí es donde entra en juego Melis Bürsin. Como hermana de Kerem, y parte de su círculo más íntimo, sus palabras tienen un peso considerable. Si ella está dispuesta a hablar, aunque sea entre líneas, sobre lo sucedido, la cosa se pone interesante. Pero, ¿quién es realmente Melis y por qué su opinión podría tener tanta relevancia en esta historia? Melis Bürsin, al igual que Kerem, proviene de una familia con raíces en el extranjero. Su vínculo con el actor es fuerte y se sabe que siempre han mantenido una relación cercana y de apoyo mutuo. Aunque no se dedica al mundo del espectáculo de manera directa, Melis ha estado involucrada en la vida de su hermano, acompañándolo en eventos, viajes y por supuesto, siendo testigo de primera mano de su relación con Hande. Su perspectiva, por lo tanto, se considera valiosa para aquellos que siguen de cerca la vida de Kerem, y es por eso que cualquier insinuación o comentario suyo sobre la relación con Hande ha generado tanta expectativa. Ahora bien, ¿es exactamente lo que supuestamente Melis reveló? La información disponible no es tan explícita como un comunicado oficial, sino que ha surgido a través de diferentes medios, redes sociales y entrevistas informales. Debemos tomar la información con pinzas, claro, porque no todo lo que se dice en Internet es verdad. Pero la consistencia en las versiones y la credibilidad de algunos medios nos lleva a pensar que hay algo de verdad en todo esto. Uno de los puntos más discutidos es la aparente incompatibilidad entre Hande y Kerem. Aunque en pantalla parecían el uno para el otro, parece que, fuera del set, las cosas eran diferentes. Se habla de diferentes estilos de vida, de intereses contrapuestos, y de personalidades que, aunque atractivas al principio, terminaron chocando. Algunos rumores sugieren que Hande, al ser muy joven, no estaba preparada para las responsabilidades que conlleva una relación seria, y que Kerem, más maduro, buscaba algo más estable. Es importante recordar que la diferencia de edad entre ambos es considerable, y esto, en algunos casos, puede influir en la forma en que se percibe y se vive una relación. Otro aspecto importante que se menciona es la influencia de terceros. En el mundo del espectáculo, las presiones externas son constantes. Agentes, managers, compromisos profesionales. Todo esto puede afectar una relación. Se especula con la posibilidad de que existieran intromisiones, consejos no solicitados, y decisiones tomadas en función de la imagen pública y los contratos publicitarios, más que por los sentimientos reales.
Es una lástima, porque el amor genuino debe estar por encima de todo. La industria del entretenimiento, lamentablemente, a menudo prioriza otros factores por encima de la felicidad y el bienestar de las personas involucradas. También se habla, y esto es más delicado, de diferencias en la forma de entender la fama. Kerem, con una carrera más consolidada y una personalidad más reservada, podría haber tenido problemas con la sobreexposición mediática que generaba la relación. Hande, por otro lado, más joven y con un perfil más mediático, quizás disfrutaba más de la atención y la exposición. Esto podría haber generado fricciones y malentendidos. La gestión de la fama, para ambos, sin duda representó un desafío. Pero, ¿qué hay de la supuesta revelación de Melis? Hasta ahora, no tenemos una entrevista formal donde ella hable abiertamente sobre el tema. Lo que sabemos son filtraciones, comentarios en redes sociales, y declaraciones indirectas a través de amigos o conocidos. Se dice que Melis, en conversaciones informales, habría insinuado que la relación fue muy intensa, pero que también hubo momentos de tensión y dificultad. Que a pesar del cariño que se tenían, las diferencias terminaron por pesar más. Que la familia Bursin, en general, siempre apoyó a Kerem, pero que nunca vieron a Hande como la pareja ideal para él. Además, se rumorea que Melis podría haber hecho comentarios sobre la personalidad de Hande. Aunque no hay pruebas concretas, se habla de diferencias en la forma de ser, de valores y de prioridades. Se especula con la posibilidad de que Melis considerara que Hande no estaba a la altura de las expectativas de la familia, o que no entendía el estilo de vida de Kerem. Todo esto, por supuesto, son rumores y debemos tomarlos con cautela. Es importante recordar que las familias, en muchos casos, tienen expectativas sobre las parejas de sus seres queridos, y esto puede generar tensiones. Es importante señalar que Kerem y Hande, a pesar de la ruptura, han mantenido una postura de respeto mutuo en público. Han evitado declaraciones polémicas y han intentado mantener una imagen de madurez y profesionalismo. Esto, por un lado, es de agradecer, porque demuestra que, a pesar de todo, hubo un cariño real entre ellos. Por otro lado, esto dificulta aún más saber la verdad, porque ambos han optado por no revelar los detalles más íntimos de su relación. Esta postura, aunque admirable, deja a los fanáticos con la incertidumbre y la curiosidad. ¿Por qué Melis estaría dispuesta a hablar, aunque sea indirectamente? Las razones pueden ser varias. Quizás simplemente siente la necesidad de defender a su hermano. Tal vez está cansada de las especulaciones y los rumores, y quiere dar su versión de los hechos. O quizás simplemente quiere dejar claro que la familia Bursin no está en contra de Hande, pero que tampoco la veían como la persona ideal para Kerem. Lo cierto es que, con o sin declaraciones oficiales, la historia de Hande Erçel y Kerem Bursin sigue siendo un tema de interés para los fanáticos. Queremos saber qué pasó, queremos entender por qué no funcionó, y queremos, por supuesto, saber qué depara el futuro para ambos. ¿Volverán a encontrar el amor? ¿Tendrán nuevas parejas? ¿Se cruzarán en el camino? El tiempo lo dirá. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son cíclicas, y es común que los caminos de las personas se crucen una y otra vez. Analizando todo lo que hemos mencionado, es evidente que la situación es compleja. No hay una sola verdad, sino múltiples versiones, perspectivas e interpretaciones. La realidad, como siempre, es más complicada de lo que parece. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Hande y Kerem dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Fue una historia de amor que nos hizo soñar, reír y llorar. Y aunque haya terminado, seguiremos hablando de ella por mucho tiempo. El impacto de Love is in the Air y la relación entre sus protagonistas trascendió la pantalla, y su influencia en la cultura popular turca es innegable. En definitiva, ¿qué podemos concluir de las supuestas revelaciones de Melis? Principalmente que hay muchas versiones y que la verdad absoluta es difícil de alcanzar. Que la relación entre Hande y Kerem fue intensa, pero también complicada. Que las diferencias de personalidad y estilo de vida pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura. Y que, por supuesto, la familia Bursin, en el fondo, siempre estará al lado de Kerem. Es crucial recordar que, aunque los rumores y las especulaciones pueden ser entretenidos, la vida privada de las personas debe ser respetada. Y para profundizar un poco más en el tema, es importante analizar algunos aspectos que podrían haber influido en la dinámica de la pareja. Asterisco, 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 la presión mediática, asterisco, asterisco, como mencionamos, la fama puede ser un arma de doble filo.
La exposición constante, las críticas y los rumores pueden desgastar cualquier relación. En el caso de Hande y Kerem, ambos experimentaron un aumento significativo en su popularidad durante su relación, lo que inevitablemente atrajo la atención de los medios y los fanáticos. Las expectativas de los fanáticos los fanáticos, a menudo, idealizan las relaciones de las celebridades y crean expectativas poco realistas. La presión de mantener una imagen perfecta y cumplir con las expectativas de los demás puede ser abrumadora. La diferencia de experiencia Kerem, con una trayectoria más consolidada, podría haber tenido una perspectiva diferente sobre la fama y las relaciones en comparación con Hande, quien estaba en una etapa más temprana de su carrera. El apoyo familiar la opinión de la familia puede ser crucial en cualquier relación. Si la familia de uno de los miembros no aprueba la relación, esto puede generar tensiones y conflictos. Además de todo lo anterior, es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, la familia juega un papel muy importante en la vida de las personas, y las tradiciones y costumbres pueden influir en la forma en que se perciben las relaciones y las decisiones personales. La opinión de la familia, por lo tanto, puede tener un peso significativo en la vida de una pareja. Es fundamental recordar que al final, la única verdad la conocen Hande y Kerem. Cualquier especulación, por más fundamentada que parezca, siempre será solo eso, una especulación. Respetar su privacidad y su derecho a mantener los detalles de su relación en privado es fundamental. Y ahora, para complementar este análisis, me gustaría compartir algunas reflexiones adicionales. La importancia de la comunicación en cualquier relación, la comunicación abierta y honesta es fundamental. La falta de comunicación puede generar malentendidos y conflictos. La necesidad de respeto el respeto mutuo es la base de cualquier relación saludable. Aceptar las diferencias y valorar las opiniones de la otra persona es crucial. La importancia de la individualidad es importante que cada persona mantenga su propia identidad y sus propios intereses, incluso dentro de una relación. La capacidad de perdonar el perdón es esencial para superar los conflictos y seguir adelante. La importancia de la madurez la madurez emocional y la capacidad de tomar decisiones conscientes son fundamentales para construir relaciones sólidas. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Analizar este tipo de situaciones es apasionante. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son rumores, especulaciones y análisis, pero que la verdad definitiva solo la conocen los involucrados. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Y no se vayan sin dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Melis realmente reveló algo? ¿Cuál es su teoría sobre la ruptura? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Sus comentarios son lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irnos, quiero recordarles que el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas y emociones. Así que manténganse atentos a nuestro canal, porque tenemos muchas más noticias, análisis y chismes por venir. Estamos constantemente monitoreando las últimas novedades del mundo de las series turcas para traerles el contenido más fresco y relevante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta pronto, chismosos.